que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las paredes. Muy buenos días nuevamente al estudio de la palabra del Señor con su hermano Cristian Cubas. Nuevamente continuamos con la segunda parte del motivo por qué hoy en día la Iglesia de Cristo no diezma. Hoy en día Malaquías capítulo 3, versículo 8 en adelante es un versículo que comúnmente hoy en día muchas denominaciones aplican para cobrar el diezmo y le hacen creer a las personas que son malditas si no diezman. Pero como mirábamos en la primera lección, Malaquías capítulo 3, versículo 10 especifica solamente un remanente Israel, según capítulo 1, versículo 1 de Malaquías. La profecía es contra la nación de Israel. Y mirábamos también en Efesios capítulo 2, versículo 11, que nosotros no teníamos nada que ver al pacto que se estableció en el monte Sinaí con Israel. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Tú y yo no teníamos nada que ver con ese Israel, con ese pacto que se estableció en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Nosotros hemos venido a ser cercanos por la sangre de Cristo bajo un nuevo pacto, según lo que dice Hebreos capítulo 9. Entonces, concluimos que hoy en día no diezmamos por la sencillamente razón de que no estamos bajo ese antiguo pacto, sino que estamos bajo el nuevo pacto según Hebreos capítulo 9. Esa es otra de las razones. Aparte de eso, el diezmo actual hoy en día, que se dice ser el diezmo bíblico, no es el diezmo que realmente enseña la Biblia. En el Antiguo Testamento, según Deuteronomio y la ley, no se diezmaba lo que era dinero o moneda moderna. De ninguna manera eran granos básicos. Y esos granos básicos eran llevados a un lugar llamado alfolí, a un granero. No, el granero no es una canasta como en lo común hoy en día se lo hacen creer a muchas gentes, que una canasta es el alfolí. El alfolí era un granero. Y hay que entender que el diezmo no era llevado a cualquier lado, sino que al lugar que Jehová Dios escogiere. Prácticamente el Señor había escogido a Jerusalén como lugar principal para que todo el pueblo de Israel llevara ahí sus diezmos y sus ofrendas. Así que si alguien dice aplicar Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, si es que estuviésemos en la ley, pero no estamos bajo la ley, si alguien quiere aplicar ese versículo, entonces deberá de cumplir toda la ley, como dice Gálatas capítulo 3. Dice el apóstol Pablo que aquel que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Entonces tienes que demar tal y como aparece en la Biblia. En la Biblia decía que el israelita debía ir a Jerusalén a dejar sus diezmos. Hoy en día miramos que el diezmo que se practica no tiene nada que ver a lo que la Biblia enseña. Hay ministros modernos, locales modernos, ahí se lleva, entre comillas, el diezmo. Y el diezmo es para el pastor. Incluso el propósito del diezmo en la Biblia no era para un ministro moderno, no era para locales modernos, era específicamente para los levitas que no habían recibido tierra por heredad, para los huérfanos, para las viudas y también para el extranjero. Ese era el propósito del diezmo. Entonces, concluimos diciendo que si alguien, entre comillas, dice guardar parte de la ley, está obligado a guardarla en exactitud como está escrita. Pero eso es algo imposible. Ningún judío pudo guardar la ley, ni David, que fue David, y que era un hombre conforme al corazón de Dios, pudo guardar la ley de Moisés. Esa es la razón por la cual Jesús vino nuevamente, porque la ley, según Gálatas capítulo 3, versículo 11, no justificaba a nadie. La ley solo te señalaba el pecado, nada más. Pero el apóstol Pablo dice, por eso es que dice en el versículo 2 que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 10. O sea que, ¿por qué dice Pablo que están bajo maldición? Porque nadie cumplía la ley. Si ni el judío, ni el pueblo de Israel al quien se le dio esta ley,
pudo cumplir esa ley, mucho menos ministros modernos o cristianos que dicen guardar la ley, lo pueden hacer. Y Pablo dice que esa es la razón por la cual están bajo maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Entonces, aquella persona definitivamente que dice, entre comillas, guardar la ley, aunque hoy en día nadie guarda la ley, porque, como les digo, el diezmo moderno que se practica actualmente, nadie lo practica de una manera bíblica. El diezmo moderno no tiene nada que ver a lo que la Biblia dice, así que tampoco pueden aplicar Malaquías capítulo 3, versículo 10, porque no cumplen ni siquiera con el diezmo levítico. Es muy diferente. Pero como no estamos bajo esa ley, entonces concluimos diciendo que lo que dice Hebreos capítulo 9, que estamos bajo un nuevo pacto. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino hacerla cumplir. ¿Dónde la cumplió Jesús según Gálatas? En la cruz del Calvario. Ahora nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ese pacto que se llevó en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo que enseña es 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 3, la ofrenda. La ofrenda es el mandamiento que se debe dar. La ofrenda no es un número en exactitud, una tarifa para que alguien dé, sino que es según haya prosperado. Según haya prosperado. No es un número en exactitud. Lo que quiere decir que la ofrenda tú puedes dar más del 10% o menos del 10%. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enseña eso. De hecho, el apóstol Pablo como fariseo, como un ortodoxo a la ley, definitivamente Pablo cobraría el diezmo, pero Pablo no exige a la iglesia el diezmo, ni tampoco enseña el diezmo como una doctrina. Ningún cristiano en el Nuevo Testamento diezmó. Ningún cristiano, porque entendieron que eso era parte de la ley y que ahora nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Así que Pablo dice, aquel que quiere guardar la ley, bueno, está bajo maldición. Gálatas 3:10. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ser edificados bajo el fundamento o la enseñanza apostólica. Pablo enseña prácticamente qué es lo que debemos de ofrendar, qué es lo que debemos de hacer, y es ofrendar, no diezmar. ¿Dónde aparece esto? Bueno, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La simiente, los apóstoles la colocaron, ¿sí? Que fue la enseñanza que Jesús les dio antes de ascender. Sin más que decir, mi amigo y mi hermano, si tienes algún interrogante, puedes dejar en los comentarios. Y si no, pues nos vemos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.